Hace muchos años, no sé si tantos, pero varios, un puñado de años, me regalaron una pintura que enmarqué, que me pareció genial porque los pintores, los artistas, se niegan o se negaron durante siglos a retratar a Jesús de esta manera, puesto que decían que era un sacrilegio. Sin embargo, cuando yo vi esta foto, a mí me pareció una genialidad, porque esas son las risas genuinas, donde uno muestra todos los dientes. Y por la forma en que Jesús está riendo, tirando la cabeza hacia atrás, como que se está descomponiendo de un buen chiste, que parece que le faltara el aire, se me grabó de la memoria, en la memoria, de manera tal que yo digo, este es el Cristo que, una de las facetas del Señor que a mí me ha tocado conocer por providencia divina. Yo hasta el día de hoy recuerdo la primera vez que oí reír a Dios. Yo lo oí reír. Ustedes dirán, ¿y cómo es su risa? Una carcajada como el cuadro que les acabo de mostrar. Yo recuerdo cuando oí reír a Dios. Fue cuando tenía 23 años y queríamos hacer una cruzada en Argentina. Y no teníamos un peso partido por la mitad. ¿Y vieron esos tiempos donde ni siquiera tienes amigos con dinero? Porque hay un momento que te vas relacionando con gente que en una eventualidad te podría ayudar. Pero en ese momento todos eran más pobres que yo y yo era muy pobre. Pero Dios nos había dado una visión, que era predicar, que era ir por los jóvenes, ir por convocarlos por la santidad, hacer una cruzada. Así que fuimos, rentamos el estadio, hablamos con el presidente del estadio, ¿te acordás? Le dijimos, no tenemos para pagar, pero le prometo que vamos a venir a pagar. El hombre, que no estaría ese día en su juicio a caballo, estaría con algunos tequilas de más, dijo, está bien, ok. Y nos rentó el estadio con la promesa que íbamos a pagar después. Nadie en teoría iba a ir a escuchar a un muchacho desconocido. Así que le pregunto a mi pastor de aquel entonces, le digo, pastor, yo necesito saber que me confirme si esto es de Dios. Yo digo, si él me dice, sí, esto es de Dios, ya está, es una señal de que tengo que hacerlo. Y yo iba a empezar eso con fe prestada, con fe ajena. Y me dice el pastor, mira, yo la verdad que ni mis hijos te irían a ver. Y yo tampoco. Entonces yo me acuerdo de empezar en fe y de decir, Señor, esto es una locura. Y nos imaginábamos siempre que Jesús reía. Yo digo, Dios debe decir, ay, Señor, y se debe matar de risa mirándome. Y empezamos la cruzada, y por alguna razón, esas cosas que solo provienen de la gracia divina, Dios sopla a los jóvenes del norte, del sur, del este y del oeste. En una noche Dios hizo un milagro grande, conocen la historia, y estábamos en la portada de todos los periódicos esa madrugada, que decían el pastor de los jóvenes. En unas horas ocurre el milagro. Así que yo sentí que esa noche el Señor se acerca a mi habitación y me dice, buen trabajo, pastor de los jóvenes. Así que fui a mi cuadrilla y me cambié el uniforme y dejé de ser un niño para ser el pastor de los jóvenes. En ese momento sentí que la palabra me validó, que la palabra me definió. ¿Cómo es que te lo dijo el Señor? Riendo. Y me dijo, buen trabajo. Yo sentí que Él estaba riéndose con ganas. Y esto lo cuento un día en Caracas, en el Poliedro de Caracas en Venezuela. Y alguien muy amable, un dibujante, me regala esta imagen y me dice, quiero que esto se te grabe en el corazón, porque yo veo a Jesús riéndose con tus sueños, con tus cosas, tomándose una Starbucks diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, flaco? Y yo queriéndolo convencer. Y cada vez que yo siento que estoy metido en un sueño demasiado grande, que necesito que el factor Dios esté en la ecuación, vuelvo a mirar el cuadro y en lugar de ver a un Cristo, un Señor gruñón, malhumorado, grosero, me alienta a pensar de que Él puede sentarse en la banca de una plaza y platicar, que le puedo contar que estoy triste, que estoy apesadumbrado, que la vida a veces no me trata bien, y sin embargo Él no pierde el humor. Por supuesto, estás tomando un capuchino por si alguien tiene curiosidad, no porque el Señor me lo reveló, sino porque me lo dijo el pintor. Y yo siento que de alguna forma se cumple aquello cuando el Señor dice, yo a ustedes no los voy a llamar siervos,
Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Juan 15:15. El siervo no tiene la menor idea de lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No sirve conocer todo de Él si no tienes una relación. Tú dices, bueno, es que yo creo en el Señor. Sí, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No te estoy tratando de demonio, digo para que se entienda la metáfora. Y hay de los que van por la vida por años así, diciendo, yo conozco al Señor, yo tengo seminario bíblico. Hay personas que saben exactamente el color de sandalia que usaba Jesús porque lo estudiaron, pero no tienen relación con Él. Les muestro un cuadro del Señor hablando conmigo en una banca de una plaza tomando una taza de café y lo consideran un sacrilegio. El Señor no se sentaría contigo, hereje. Es porque es apenas un siervo de Dios. Yo soy amigo. Y los amigos estamos en un círculo diferente. Los amigos no tocamos la puerta, tenemos la llave debajo del tapete. Otros no son los que solo creen, sino los que dicen, es que yo además de creer tuve un encuentro con Dios. Tuve un gran encuentro allá en el año, y te dicen el año, el día, fue cuando Dios se apareció. Sí, pero eso fue ayer. El ayer, como digo siempre, murió mientras dormías. Sin embargo, nos aferramos a un momento de la vida y levantamos un monumento en derredor de la zarza. Y la zarza cuando arde no es para que hagamos un servicio alrededor, es para que salgas a cumplir con la misión con Dios, dándote nuevas órdenes todos los días. No es para que hagas una reunión de celebración en derredor de aquel encuentro cuando la zarza se encendió. Es un encuentro. Así que tú digas, yo me encontré con Dios. La pregunta es, ¿Dios se encontró contigo? ¿Te salió al encuentro? ¿O solo lo conoces? ¿O solo te sacaste una selfie así, con Dios? Pero Él no te conoce. No tienes relación, no tienes intimidad, no ayunas, no oras, no lo buscas. Que me digas que conoces todo de Dios y que conoces los versículos en hebreo, en arameo, en griego, no me llamará la atención. No creerán la cantidad de gente que dice conocer a Dios y no tienen la menor idea quién es Él. Tan pronto le digo que Jesús también ríe, se ponen con caras de necios de decir, no, eso no puede estar ocurriendo. No, no mi Dios. Sin embargo, la palabra dice en Salmo 9:10, los que confían en Él son los que conocen su nombre. O en ti confían los que conocen tu nombre. Se supone que todo el mundo conoce el nombre del Señor. Se supone que todo el mundo conoce los nombres de Dios, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa. Sin embargo, el Señor dice, los que te conocen, los que confían en ti, son los que realmente te conocen. Salmo 9:10. O sea, los nombres de Dios para ti revelan tu grado de intimidad. ¿Conoces el nombre de Dios? Si yo te digo, Dios, ¿quién es para ti? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la primera cualidad que viene a tu mente? Tal vez dices algo como, sabes, wow, ¿quieres que te hable de cómo una enfermedad llegó a mi casa como un intruso y no fue lo peor, sino el efecto colateral? Me endeudó. Salí después de la operación, pero no tenía seguro médico. Hasta el día de hoy me llegan cartas y cartas, me mandan a collection, no puedo recuperarme, saco tarjetas y debo las tarjetas, los intereses me están comiendo. ¿Y qué hiciste? No sé, Dios siempre ha provisto. Siempre. Entonces, ¿quién es Dios para ti? El Dios proveedor. Lo primero que te viene a la mente, Dios es proveedor. Tal vez te pase como a mi mamá, que después de estar años, más de una década enferma de cáncer, Dios llega y en su misericordia la sana. Entonces mi mamá, lo único que conocía de Dios, lo primero que hablaba era, Dios sana, Dios es sanador. Tal vez tuviste que caminar en un frío panteón y despedir los restos de quienes más amabas. Y te digo, ¿quién es Dios para ti? Tú dices, consolador. O tal vez eras de esos que nunca pudo cosechar un amigo porque siempre te traicionaron, te dieron la espalda, y entonces para ti Dios es amigo. O alguien te fue infiel y Dios se transformó en tu esposo y estuvo allí a tu lado, en tu padre. Yo conocí al Dios Padre, al amigo. No me hubiese acercado si él hubiese venido de mal humor.
yo no hubiese abierto mi corazón, yo me hubiese cerrado en mí mismo. Yo nunca hubiese tratado de soñar, de inspirar a alguien si el Señor no me hubiese amado como me amó. Él sabía y conocía mis heridas. Y entonces se acercó, me apapachó, me abrazó. Y por Dios, yo lo escuché reír. No existe para él, ya no te amo, la fregaste, te dejé de amar. Dice la palabra en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y por eso te amo con fidelidad. Tú me dices, y Dante, ¿quién es Dios para ti? El que deja las 99 por ir a buscarme a mí. El que pierde 10, de las 10 monedas pierde una y remueve alfombras, levanta tapetes, busca detrás del sillón hasta encontrarme y no se va tranquilo a ninguna otra parte si no sabe que yo estoy en buenas manos otra vez. De tal manera Dios amó a Dante que dio a su Hijo unigénito para que Dante no se pierda, mas tenga vida eterna. Me fascina eso. Dios te ama, ponle el nombre propio y vas a ver que una nueva dimensión se te abre. Cuando empiezo a descubrir ese del Señor, descubro la declaración más tierna de las Escrituras. Dice, ¿no se venden 2 pajaritos por un cuarto de dólar, por ejemplo? ¿No es cierto? 25 centavos. ¿No se vende 2 pajaritos por un cuarto? Con todo esto, con lo poco que valen, dos pajaritos, ninguno cae a la tierra sin que lo sepa vuestro Padre. O sea, como si fuera poco esta declaración de ternura. La primera está en Mateo 10:29, pero Lucas hay otra versión, lo cual no creo que difieran. Yo creo que en 2 momentos diferentes el Señor usa estas referencias y dice, ¿no se venden 5 pajaritos por 2 cuartos? Se ve que hay una oferta también, 5 pajaritos por 2 cuartos. Si 5 pajaritos valen 2 cuartos, significa que con un cuarto podías comprar 2 pajaritos. ¿Me siguen, sí o no? Algunos quedaron como la ardillita del área de hilo, mirándome así. No es complicado. Con un cuarto, 2 pajaritos. Un cuarto de dólar, 2 pajaritos. Con 2 cuartos te tendrías que llevar 4 pajaritos. ¿Hasta ahí se entiende? Matemáticas, señores. Bueno, la oferta era, con 2 cuartos se lleva 5 pajaritos. O sea que uno de los pajaritos era gratis. Técnicamente, el 5.º pajarito no tenía valor. Y el Señor dice, ninguno de estos, ni el que técnicamente no tiene valor, cae a la tierra sin que el Padre lo sepa. La vida está llena de pajaritos número 5. Yo fui un pajarito número 5. Ser un pajarito número 5 no tiene que ver con pobreza. Hablo de insignificancia, de cuando sientes que te podrías evaporar y nadie lo notaría. Hay pajaritos número 5, niños que se sienten así y viajan al colegio en una Hammer con un mayordomo. Y otros que esta noche quizás no comerán por falta de alimentos. No tiene que ver con el dinero que tengan en el banco, sino con un alma pequeña de ser insignificante, de sentirte invisible, de compartir ese sentimiento de pequeñez, de insignificancia, estar en el césped de la inclusión, de la exclusión, cuando te excluyen. Vayan a leer las Escrituras y encontrarán que Dios habla de David como el trovador, el salmista, el guerrero, el hombre conforme al corazón de Jehová. Pero unos años antes de todos esos epítetos y esos adjetivos, no lo integraban a las reuniones familiares. De modo que cuando viene un profeta a ungir los hijos de Isaí, le dice, ¿pero tienes uno más? Sí, hay uno, está allá. Ni siquiera lo trajo cuando la orden era trae a todos tus hijos. ¿Qué tiene que tener un padre para excluir a un hijo? Verte como insignificante. Y sé que hay un montón aquí de pajarillos número 5. Esos que dicen, yo no tengo ningún valor, nací por un accidente, fui creado, no tenía ni siquiera que haber nacido. Y luego sigues con ese sentimiento de exclusión. Porque vas a compañías donde el jefe escoge los senos más prominentes por sobre la capacidad, las piernas por sobre la hoja de vida. El principal del colegio escoge al que paga la cuota a tiempo por sobre el esforzado y el inteligente. El pastor elige al hijo, aunque no tenga llamado de Dios, por encima del que realmente tiene el ministerio. Y como tú no tienes el apellido pastoral, te queda fuera. Y los padres, por alguna razón imbécil, elegimos a los favoritos y hacemos sentir a algunos que son pajaritos número 5 cuando han salido del mismo vientre.
En la escuela secundaria donde yo iba, el momento de los deportes era el que más me lastimaba, porque siempre fui muy malo para los deportes. Yo podía ser bueno para redactar, para el lenguaje, pero el deporte no era lo mío. Yo nací con 2 pies izquierdos, así que no podía patear jamás una pelota, no. Y le tarda muy poco a los compañeros de la escuela saber que eres un inútil para los deportes. Así que el profesor tenía un maquiavélico sistema para designar equipos. Elegía 2 capitanes y decía: cada uno elija el jugador que quiera. Así que empezaban con los mejores: dame a fulano, dame a mengano, dame a fulano. Y siempre yo quedaba así, cortando pastos así. Y el profesor decía: a ver quién se lleva a Gebel. Yo decía: no, está bien, no quiero jugar. No va a jugar, Gebel, que no estamos de picnic, esto es educación física. En ese momento te sientes tan sin amor. Sientes que todos son inmisericordia. Sientes que quisieras correr a los brazos de alguien y no sabes a los brazos de quién. Así que empiezas a cerrar tu alma y te vuelves intrínseco, te vuelves totalmente introvertido. No hablas. Te costará el resto de tu vida expresar sentimientos. Y eso no es porque uno nace frío, apático, sino porque la vida te golpea de modo tal que te hace sentir que no le importas a nadie. Eso es lo que yo sentía a la hora de los deportes. Otros lo han sentido a la hora en que tuviste que andar de orfanato en orfanato, o cuando tus propios hijos te dejaron de visitar, o cuando alguien más te dejó, o alguien te abandonó, o llegaste a este país y sentiste la soledad abrumadora, la ausencia de intimidad. O no sé, o cuando cada día quisieras dar lo que sea por llegar a la cama y tener a alguien con quien contar y chusmear algo, aunque sea una bobada del día, y no lo tienes. Y esa soledad te cala en lo más profundo. Y la soledad es algo con la cual uno puede convivir. No si terminas sintiéndote un pajarillo número 5. Entonces un día en la soledad empiezas a sentir que el Señor sonríe, que viene y te dice que todavía sigue creyendo en ti, que Él, como le dijo a Jeremías, te eligió desde el vientre de la madre. Hay una famosa película que tiene que ver con la historia famosa, emblemática de Peter Pan, de Walt Disney, pero interpretada por el desaparecido Robin Williams, llamada Hook. Y entonces Robin Williams es ahora Peter Pan, pero está gordo, está viejo, tiene unos 40 y tantos años, y se olvidó él mismo que es Peter Pan. Y los niños perdidos tampoco reconocen que él sea Peter Pan. Entonces uno de los niños en la película le corre la cara hacia atrás así, y le dice: ¡Hey! Si te saco las arrugas y la amargura, ahí todavía estás tú, eres Peter, todavía eres tú. Y en esos momentos de exclusión, si ustedes me dicen: ¿qué fue lo que hizo el Señor con tu vida? Se sentó en ese banco de plaza, tomando su capuchino, se rió, me corrió lo que la vida me había puesto en el rostro y me dijo: todavía, Dante, eres tú, todavía eres el hombre que yo quiero usar, todavía eres tú. Dios te ama. Hablando de esto de YouTube, para culminar, hay un mensaje que tiene muchas vistas. Se llama ¿Por qué tienes miedo? Y en esa yo menciono a un hermano mío de sangre, lo habrías amado, Daniel Marcelo. Era el segundo de nosotros, éramos 4 hermanos. Y yo sé que te hubiese gustado mi hermano porque siempre tenía un chiste a flor de labios. Las fiestas nunca empezaban hasta que él no llegaba. Ese que está ahí con labios carnosos y cejas pobladas, con cara de gitano. Ese es Daniel. Daniel para mí era el campeón, el héroe. Ese muchacho que siempre tiene una respuesta para todo. Y yo pensé que él nunca se iba a ir de mi vida. Fue lo más parecido a un padre que tuve, porque aunque tenía a mi papá, él tenía la particularidad siempre de apapacharnos, de hacernos sentir bien. Y Daniel amaba a Dios. Desde que Cristo llegó a nuestras vidas empezó a servir. Fue tanto su deseo de servir que primero fue diácono, que es algo así como un ujier, y luego evangelista, y luego lo comisionaron como pastor. Y empezó a pastorear. Predicaba con denuedo. Yo podía escucharlos durante horas. Era genial. Él decía que Jesús se reía. Él decía que Cristo se reía con él. Y no paraba de decir chistes. Pero él un día abandonó la iglesia,
decepcionado con sus pastores, con algo que ocurrió internamente, y entonces empezó a fumar, a tomar alcohol, y literalmente por 3 décadas estuvo apartado del camino del Señor. Y fue tanto lo que fumó y tanto lo que tomó que transformó sus pulmones en carne molida. Y así como destruyó sus pulmones, destruyó a sus amigos, a sus amistades, a su matrimonio, a sus hijos de su primer matrimonio. No supimos más nada de él. Eventualmente yo lo iba a visitar y le decía: Daniel, tienes que volver al Señor. Su rostro estaba sombrío, ya no lo veía sonreír. Y él, los pocos momentos que no estaba alcoholizado, me decía: tranquilo, Dios me va a dar ese minuto para arrepentirme. Le digo: ¿y qué si no lo tienes? ¿Qué si tienes un accidente? ¿Qué si de pronto tienes un infarto masivo y no tienes tiempo? Él me dirá: oh no. Él decía: no, Dios me va a dar esos minutos. Y un frío invierno del 2013, yo estaba viviendo aquí y me entero de que en Buenos Aires tuvo un infarto masivo. Estaba en su departamento, solo, alcanzó a arrastrarse hasta el celular y llamó a su hija. Para cuando su hija llega, golpea la puerta, la abre con un cerrajero. Él estaba tirado en la cama, casi inconsciente, sube a la ambulancia y no llega a destino, nunca llegaría al hospital. Lo último que él vería y sentiría son las calles empedradas de Buenos Aires, en una noche muy fría, envuelto en una manta, intentándolo rehabilitar, y lo último que se llevó antes de ir a la eternidad fue el techo de una ambulancia. Y entonces, a partir de esa noticia, yo tuve un debate muy serio en mi mente. Me empecé a preguntar si fue salvo, si tuvo esos minutos que tanto decía y alegaba que tendría. Entonces algunos me dijeron: no los tuvo porque no se puede jugar con Dios 30 años y después a último momento, ok, todo va a estar bien. Otro me decía: ni siquiera tuvo tiempo de tomarse una santa cena o de reconciliarse con Dios en un altar. Y entonces vuelvo a ver el cuadro, aquel donde yo estoy tomando un café con el Señor, en el banco de la plaza. Le digo: Señor, háblame de mi hermano, dime, tú dijiste que no cae un pajarito a la tierra, que tú no tienes quintos pajaritos ignorados. Yo recuerdo las palabras que tú le dejaste a los discípulos mientras que estabas en esta tierra. Les dijo: no teman, ustedes valen más que muchos pajaritos. Luego les dice: no teman, ni por lo que habéis de vestir o por lo que habéis de comer. No teman, cree solamente. No teman a los que matan el cuerpo, porque al alma no la pueden matar. No teman, manada pequeña, les dice en cierto momento, porque vuestro Padre se les ha placido darles el reino. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Oirán guerras, rumores de guerra, mas ustedes no tengan miedo. Yo recuerdo todo lo que el Señor les hablaba a sus discípulos y me enternece ver que el Señor sigue riendo. Recuerdo que ese Señor es el mismo que en una cruz se encuentra con un malhechor, y ese malhechor no va a células, no asiste a ningún seminario, no puede pasar al altar. Sin embargo, lo único que dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el mismo que acababa de decir hace unos días atrás: mi Padre aún tiene contados los cabellos de vuestra cabeza y sabe de los quintos pajaritos, no puede desdecirse. Mira al malhechor y le dice: hoy conmigo estarás en el paraíso. Y yo digo, si el malhechor estuvo allí y encontró gracia, si tanta gente que a lo mejor hizo las cosas equivocadamente encuentra gracia con tan solo clamar en un avión que se está viniendo a pique o en un barco que se está hundiendo, si Cristo es ese Cristo que ríe, si el Señor es ese Señor que abraza fuerte a sus hijos y dice: nadie arrebata de mi mano los que yo compré, seguramente está de fiesta con mi hermano Daniel en los cielos. Seguramente le dio una oportunidad. Alguien tiene que decir: ese es mi Dios. ¡Aleluya! Ese es el Señor. Y lo que más nos cuesta a través de la vida es sentir que ese es nuestro Señor, el Dios que ríe. Búscate en internet un Cristo riendo. Tiene que haber alguno, hay pocos ejemplares. Imprímetelo, aunque sea en una hoja, y hazle un marco y colócalo en un sitio donde lo puedas ver o donde pases más tiempo. Cerca de la tele, cerca de Netflix, en el inodoro, donde pases más tiempo. Y cada vez que te sientas triste, recuerda que el Señor rió cuando naciste. Se rió cuando aún te equivocabas porque sabías que ibas a volver a sus brazos. Es el Padre que ve al hijo pródigo y que lo ve corriendo
Y no le dice, ven, inclínate hacia aquí, sino que levanta su túnica y empieza a correr hacia él. Y el hijo pródigo tira la mochila como el soldado que estuvo enrolado en el army por meses y corre hacia su padre. Así que no solo vi partir a mi hermano en la eternidad, sino también a mi madre. Y los últimos días de mi madre tenía Alzheimer y no me conocía. He contado esta historia cientos de veces. Y uno cree que los viejitos llegan hacia el cielo y se postran, ¿no? Gracias a Dios por los pintores, por los artistas. Porque un artista hizo un cuadro que se llama Primer Día en el Cielo. Y yo le llamé Primer Día en el Cielo de mi madre. Este es el Cristo que sonríe. Vean la cara de esa mamá, vean, esa es mi vieja. Esa es mi mamá. No se ve la cara del Señor, pero no puedo imaginarme a un Cristo sombrío dando ese tipo de abrazos. ¿O no? Si esa es mi mamá, el Señor se está riendo y le está diciendo, qué locura está haciendo tu flaco ahí abajo, ¿eh? Y ella preguntando, ¿lo traerás a casa? No hay apuro. Ah, por cierto, te traje el otro. De una ambulancia sin escala subió aquí. Daniel, sí, no deja de hacer chistes y cuenta cosas y no puede creer que esté aquí. Pero yo siempre le digo que los que yo compro nadie me los arrebata de mi mano. No hay infierno, no hay dolor. Alguien tiene que aplaudir más que eso. Vamos, vamos, vamos. Celebra, el rey está en casa. Antes de que Jesús naciese, el gran templo de Israel había sido profanado por poderes extranjeros muchas veces. Los grandes imperios del mundo conocido de la época siempre estaban afanados en conquistar Israel porque era un punto de mercado muy bueno y también un punto estratégico militarmente hablando. Así que todos los griegos, los romanos, los filisteos, un sinfín de imperios se empeñaban en tener como cabeza de playa a Israel. Y cuando venían, obviamente les tocaban el punto débil de los judíos, que era el templo. Lo habían profanado muchas veces, lo habían destruido varias veces, o por lo menos cambiado el sentido de lo que era el templo. Y la historia dice que hubo una revolución, una suerte de disidentes judíos que en cierta ocasión se rebelan contra Roma. De hecho, hacen 2 guerras internas contra el imperio romano. Se llamaban los macabeos, porque seguían a su líder, el Che Guevara de la época, Judas Macabeo. Y se reconoció como la revolución macabea. Eran disidentes, eran terroristas del sistema, atacaban al gobierno de facto.
al gobierno imperialista, a los que por una cuestión antidemocrática habían profanado a Israel y obviamente su templo. Entonces, cuando en una de esas guerras los macabeos recuperan el templo, lo vuelven a santificar o lo vuelven a dedicar con hojas de palma. Era lo único que tenían. No tenían ofrendas de oro, no tenían desfiles militares de infantería para rededicar el templo. Entonces lo hacían con hojas de palma. Era el recurso de los pobres para darle un poco de dignidad a recuperar el templo. Por consecuencia, la palma era un grito de guerra. No era, bueno, no encontramos rosas y le tiramos palmas al Señor. El arrojar palmas delante del Señor era un símbolo político para Roma y para los judíos, como hoy el burro, como el tío Sam, como el elefante. Era un símbolo político como tienen los republicanos, los demócratas. Y tirar palmas en la entrada de Jesús a Jerusalén era como agitar una bandera roja delante del toro para César, para el procónsul, para Pilatos. Era decir, he aquí nuestro libertador, en 2-3 días recuperará el templo, los echará a todos ustedes y este será nuestro rey. Jesús no hablaba de un reino terrenal. Él no iba a pelear. Él iba a dejarse inmolar en la cruz. Pero cada vez que ustedes recuerden un domingo de palmas, sepan que las palmas significan la revolución que nunca ocurrió. Tomen a cualquier judío y díganle, ¿qué significa la palma para ti? Y si ese judío no cree en Cristo, no es mesiánico, te dirá frustración. Es el día que creíamos que ese tipo nos iba a liberar de la esclavitud y no hizo nada. La palma tiene un significado, un símbolo, es un altar para los judíos. Y ayer cuando escribía este mensaje, lo primero que vino a mi memoria al recordar el Domingo de Palmas fue que con el paso del tiempo, algunos símbolos, algunas experiencias se desvanecen. Aunque fuera algo milagroso, cuando pasa el tiempo somos tan táctiles, somos tan almáticos, que a menudo necesitamos una expresión física que se nos grabe algo para que se nos grabe algo en la memoria. Hoy quiero que lo primero que se graben es que las palmas no significaban un son de paz, no significaba la alegría. ¡Oh! Viene a ser una cruzada en Jerusalén. Significaba, este tipo nos viene a libertar. Y como no hubo libertad tal como ellos la habían concebido, lo llevarían a la cruz. El símbolo, la palma, no significa para los judíos lo mismo que para nosotros. Voy a las Escrituras y empiezo a buscar qué significa esto de los símbolos. Y veo que en otra ocasión los israelitas cruzan el Jordán. Ustedes conocen la historia. Y Dios le dice a Josué que deben hacer algo para recordar. Le dice, cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Servirán como señal entre ustedes. Y en el futuro, oigan, cuando sus hijos le pregunten, ¿qué hacen estas piedras aquí? Ustedes le responderán, este es Dios el que habla, Ustedes le responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Y para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Así que ayer, mientras que meditaba en el mensaje, primero las palmas, después las piedras, me puse a buscar el significado de qué quiso decir el Señor con piedras. Bueno, sí, literalmente hablaba de rocas, pero en el original hebreo Él usa la palabra masebot, que le da título a este mensaje. Masebot, que a la vez tiene otro significado, que significa ¿qué pasó aquí? Masebot, ¿qué pasó aquí? Cuando Dios habla con Israel le dice, acaban de cruzar el río de Jordán, Josué, así que busque una piedra, cada uno de los representantes de las tribus, serán 12, los pondrán a la orilla, y esas serán las masebot. No son rocas comunes, son piedras que rememoran una historia, que nos llevan a una travesía con Dios. Masebot, ¿qué pasó aquí? Las palmas para los judíos son masebot. El domingo de palmas porque no encontraron qué arrojar y tiraron palmas. Pues bien, pudieron haber tirado flores. No, masebot. Te diré lo que pasó. Las palmas significaban una aparente revolución que nunca ocurrió. Al menos no como nosotros la esperábamos. Eso te dirá un judío que no cree que Jesús haya sido el Mesías y apenas tal vez atisbó a ser un profeta. Masebot significa, ¿qué haces?
aquí. ¿Qué hace esta piedra? ¿Qué pasó aquí? En el servicio anterior yo conté que después de varias mudanzas encontré una pequeña gaveta con algunos juguetes que yo tenía cuando era niñito. Ustedes dirán, no puedo creer que este tipo conserve sus juguetes. No ando con un osito de peluche, ni mucho menos, porque entonces tendría un problema más grave. Pero conservé, son 7 u 8 elementos muy pequeños de cuando tenía 4, 5 o 6 años. Son una parte de mí. Y no los conservo por su valor monetario. Estoy seguro que no valen absolutamente nada en el mercado, ni siquiera en eBay. Pero para mí tienen un símbolo de Masebot. Hablan de lo que yo fui, dónde he estado, de dónde he salido, cuáles son las huellas de mi alma. Porque, mis queridos, sin la memoria olvidamos quiénes éramos, pero eso no es lo peor, sino que olvidamos dónde estuvimos. Y de ahí olvidamos de dónde Dios nos sacó, y sin la memoria perdemos la fe porque olvidamos la fidelidad de Dios. Entonces hay recuerdos que están tan grabados en mi mente que yo necesito un Masebot, no para volver a ese momento y llorar, sino que son mis palmas, es mi piedra que me hace volver a creer en la fidelidad de Dios. Mamá moría de cáncer desde que yo nací. Lo recuerdo como si fuera hoy. Cuando tenía unos 6 años de edad, exactamente 6 años, no unos, exactamente 6 años, y verán ahora por qué, mamá tenía que hacerse una sesión de quimioterapia. No sé por qué papá no podía faltar al empleo. Supongo que en ese entonces era un lujo hacerlo. Mis hermanos mayores estaban casados. El hermano que me seguía es quien acompañaba a mamá al hospital. Y ella me dijo, no puedo pedirle a ningún vecino que se quede contigo. ¿Crees que podrías quedarte solo? 6 años de edad. Esto en Estados Unidos le hubiese costado la cárcel a mamá. Pero en Argentina era el único recurso de una mujer que se estaba muriendo. Y yo dije, tengo miedo, ¿qué tal si quiero ir al baño? Y ella me dijo, puedes aguantar. Yo no quería caminar hasta el baño, que era de aquí a aquí, pero no quería deambular por la casa solo. Así que me quedé mirando la ventana, aguantando las ganas de orinar, pero la promesa valía la pena la espera. Mamá dijo, si te quedas, yo voy a comprarte un auto de colección. Un auto de colección, eran así pequeños y eran carísimos. Tal vez, ahora que lo pienso, vendí un riñón de mi hermano o algo por el estilo. Yo dije, ¿de verdad? No tenía un auto de colección. Y dije, ¿podrá ser de policía? Y me dijo, sí, yo te traeré el auto de policía. Me lo trajo, yo lo tengo aquí. Es este auto que tengo aquí, que ustedes van a ver ahora. ¿Cómo sé que es este auto? Porque aquí abajo dice 1974. Dice exactamente, es la fecha que este auto salió a la venta. Mis hijos han querido este trofeo. Desde Brian cuando era chiquito, Kevin cuando era chiquito, y yo mezquino esto como el santo grial. Porque esto tiene que ver con mi historia. Para ellos no significa nada. Cualquiera de mis hijos lo abandonará porque es un auto viejo. Para mí es mi Masebot. Para mí son mis palmas. Es la piedra en la orilla de mi vida. Es la primera vez que aprendí a convivir con la soledad. La primera vez que supe que tenía una vejiga resistente. Y la primera vez que me di cuenta, realmente, fui consciente de que mi mamá se iba a morir. Un año después conocíamos a Cristo y el Señor me regalaría a mi mamá por 40 años más. Porque Dios es fiel. Pero mi Masebot está allí. Y eso es porque los recuerdos, lo que recordamos, tiene que ver con cómo sentimos, lo que sentimos durante ese acontecimiento. Yo he aprendido que los Masebot de cada uno es lo que hayamos recordado del incidente, de lo que nosotros hemos vivido. Y uno debe aprender a ser mayordomo de esos recuerdos. Abrir un archivo mental para guardar los recuerdos de las bendiciones de Dios. Porque la mayoría de nosotros solemos recordar lo que debiéramos olvidar. Y olvidamos lo que tenemos que recordar. Y aunque son cosas buenas las que pasaron, hay de los que editan de mala manera su vida, de modo que todo lo que pasa nunca es una comedia, sino una película de terror. Yo podría decir, oigan, no puedo ver este autito, ya no lo puedo ver.
Me desharé de él tan pronto pueda porque me trae recuerdos el cáncer de mamá. Fue el día de mi soledad. Casi me orino encima. Mamá no debió haberme dejado. No quiero ver este auto. Israel pudo haber dicho lo mismo. ¿Saben lo que es cruzar el Mar Rojo? Primero, una esclavitud. Nacieron esclavos. Ellos sabían que no tenían derecho a un salario justo, no tenían derecho a vacaciones, mucho menos a un sindicato ni a seguro médico. Los castigan, los matan. Es un genocidio, señores. Y un día un libertador, luego de una serie de plagas, les dice que los llevará a una vida mejor. Así que salen. No están muy esperanzados, que digamos, pero tiene que haber algo mejor que esta esclavitud, y salen. Pero las cosas se van a poner feas. Dios endurece otra vez el corazón del faraón y los sale a perseguir. Y cuando ven el Mar Rojo y ven que no podrán cruzarlo, lo peor que les está pasando es que allí viene el faraón con su ejército. De hecho, le dicen a Moisés: nos sacaste para liquidarnos. Nos hubiésemos dejado morir como esclavos. Era mejor que morir ensangrentados en una playa. Entonces Dios aparece y pone una columna de fuego. Los egipcios no pueden atravesarla. De este lado se ve como una nube, del otro lado ven fuego, no pueden atravesarla. Y Dios hace un milagro, el más majestuoso quizá que verán en Medio Oriente. Se abren las aguas y pasan como por tierra seca. Tienen que mojarse, hay ganado, se mojan un poco los pies y luego está todo abierto y pasan por tierra seca. Y cuando están por llegar, la columna de fuego desaparece y los enemigos vienen al acecho. Dios les espera con una emboscada. El mar se empieza a cerrar. Los carros de Faraón quedan hundidos bajo el océano. Todos mueren ahogados hasta que el último de los israelitas cruza hacia el otro sitio. ¿Qué creen que hacen? ¿Celebran? ¿Cantan como los dominicanos? ¡Que le den candela! ¡Que le den! ¡No! Están agotados. No van a celebrar. ¿Y entonces qué va a pasar? Van a olvidar el incidente. Tú dices: ¿me estás diciendo que van a olvidar que el mar se abrió? Sí, lo olvidarán. Cuando sus hijos le pregunten ¿qué pasó?, dirán: oh, un día espantoso. Nos mojamos los pies, casi nos agarran, sentíamos las lanzas que nos venían. Pero mató a algunos, no a nadie. Pero te la debo el día que pasamos. ¿Y pasaron de otro lado? Sí, pero agotadísimos. Pudo habernos puesto un Uber el Señor. Y entonces Dios dice: necesitan un Masebot. Necesitan recordar las liberaciones de hoy para cuando necesiten nuevas liberaciones mañana. Y una mujer llamada Miriam empieza un arrullo, una canción muy sencilla. Está sola cantando. Ve algunos carros del faraón perderse en el océano. Tiene los cabellos mojados, llenos de arena, y canta: cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Los israelitas empiezan a oír a la mujer: cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar a quien nos perseguía. Jinete y caballo los echó a la mar. Masebot. No olvidarán esa canción. Masebot. Volverán a cantar esa canción una y otra vez. En un mes, dentro de un año, de 10, de 20. Cuando vean el mismo médano una y otra vez y empiecen a dudar si acaso no están dando vuelta en círculos. Masebot. ¿De dónde vienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué recuerdo te dejó? Por algo la Biblia dice recuerda más de 250 veces. Porque somos propensos a olvidarnos las historias, los milagros.
Y no podemos eliminar la basura virtual y darle prioridad a los buenos recuerdos. Y hay algunos recuerdos que hay que desfragmentarlos. Hay que recordar las cosas de Dios, las cosas buenas. Hace poco visité la casa de mis padres. Ya no viven mis padres ahí, está rentada. Pero esa habitación de madera tiene el recuerdo del día que yo me encontré con el Señor. Jacob hizo lo mismo. Jacob dijo: wow, tuve una visión. Aquí dejé de ser un estafador y aquí comencé a ser un hombre de Dios. Vi una escalera mecánica con ángeles que subían y bajaban, y Dios desde el cielo: he visto el rostro de Dios y no he muerto. Voy a darle un nombre a esto, va a llamarse Peniel. Sea que escribas una canción, un poema, o le des un nombre al sitio, es tu lugar de los buenos recuerdos. Yo siempre me pregunté: ¿habrá vuelto Abraham al monte Moriat, donde Dios le impidió matar a su hijo? Si no volvió porque la vejez no le permitía subir la montaña, mínimamente tuvo que haber tenido un cuerno de recuerdo de aquel carnero trabado en el zarzal. ¿Habrá llevado Zaqueo a sus nietos al árbol? Suban. En ese árbol yo vi al maestro y él me vio. Vino a casa, levantó la vista y me vio en el árbol. No creo que haya sido un hombre que diga: no me interesa ese árbol, para mí no significa nada, simplemente un poco de arbusto. ¿O no? Si yo puedo conservar un pequeño autito de mi niñez, él habrá de alguna forma conservado el árbol. ¿Cuántas veces Pablo se habrá detenido en el marcador de milla donde fue tumbado camino a Damasco? Y a sus amigos le habrá dicho: miren, hasta aquí yo era Saulo. Fue aquí que yo ya era de algún modo Pablo. Este fue el sitio. Aquí yo quedé ciego, pero les aseguro, fue la primera vez que realmente tenía algo para ver. Dudo que aquí haya quedado ciego. Yo creo que era ciego antes, porque perseguía a quien no había conocido. Pero aquí él me predicó en persona. Él vino y me dijo: ¿por qué me persigues? Él, aquí, en este lugar, él. Si hay fe, si Dios lo hizo en el pasado, acordaos, tened memoria, yo no cambio, dice el Señor de señores. Hacemos. Alguien tiene que decir amén. Y si no quieres tener tus recordatorios porque no sabes editar, entonces Dios se ocupará de dejarte una marca, como a Jacob, luego de pelear con el ángel. Porque cuando la vida te golpea y cuando el Señor te quiebra, en algún punto te hace dependiente de Él. Y editas. Porque, a ver, tú estás pensando ahora: ¿a qué nos quieres llevar, Dante? Que todos tenemos que tener un momento. Bueno, yo no tengo mi canción con Dios. Otros dicen: no recuerdo ningún gran milagro como que merezca una piedra. Pero te diré, hablaremos de un recuerdo triste, el cualquiera que tengas en tu vida. Un luto, ¿qué te parece un luto? O un divorcio, que es como un luto, nada más que sin cadáver. Tú atraviesas las aguas del divorcio, por alguna razón que no viene al caso ni compete a lo que estamos hablando. ¿Cómo te lo explicas y cómo vas a administrar ese recuerdo? El divorcio va a ser una manera de aprender y reedificar tu nueva vida, un catalizador, o una jaula que te deje por siempre encerrada o encerrado tras las rejas de mujer u hombre divorciado. La manera que administres y te expliques lo que pasó. El divorcio, si ocurre, vas a tener que explicárselo a tus hijos y a la gente que te pregunte. Gente que no estuvo dentro de vuestro matrimonio dirá: pero se hacían linda pareja. Ay, pero qué pena, qué locura, ¿qué vas a hacer solo? ¿Qué vas a hacer sola? Todos opinarán. Entonces lo podrás racionalizar o espiritualizar. Podrás decir que es por la genética. Tus padres se divorciaron, se supone que tú debas hacer lo mismo. O quizás puedas darle una explicación más espiritual. O decir: éramos incompatibles. O buscarle una beta romántica: no nos amábamos y punto. Sea lo que sea, como te lo expliques, determinará la manera que ese recuerdo te afectará o te impactará. Si te impacta, vas a capitalizarlo, vas a decir: bueno, no es lo que yo hubiese planificado para mi vida. Nadie va al altar a casarse y planifica ir a una corte luego de divorcio. Pero si la vida, si el infortunio te lleva a eso, si el destino te lleva a eso, entonces tú tienes que decir: a ver, ¿voy a sufrir por esto o voy
a defragmentar los recuerdos tristes, los voy a dejar como que no existieron, voy a aprender de esta experiencia, voy a poner una piedra, más cebots, para que cuando mis hijos me digan ¿qué pasó aquí?, yo no le tire veneno en contra de su padre o de su madre. Yo no digas que me engañó, es que me fue infiel, es que fue una porquería, un machista. No, hijo, no pudimos continuar juntos el camino de la vida. Pero sabes, fui más espiritual, amé más a partir de esta piedra. Dios me enseñó. Tú decides qué editar. Las partes oscuras, si te las quedas y es una película de terror, o te quedas con las partes buenas y tu vida es un cuento. Mi vida nunca fue un paseo por el parque. Podría contarte las partes más oscuras y lloraría a todo el mundo. Podría hablarte de mi soledad, de los traumas, de los bullying. Yo podría dar cátedra de las tristezas y todo el mundo me llevarían a vivir con ustedes y me pondrían en la mesita de luz. Podría dar lástima. Pero cada piedra de mi vida, como el autito que conservo, cada piedra como mi canción, vine a adorar a Dios. Esa canción habla de un momento en que encontré al Señor. No hizo olvidarme el tiempo que lo busqué y no estaba. Me hizo olvidar los tiempos en que me sentí ninguneado, que la doctrina me dejó a un costado. No sé si puedo ser claro en lo que trato de decir, pero la palabra dice que a los que le aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Hay momentos que hay cosas que parecen sin sentido. El tema es cómo te explicas lo que pasó. Dios tiene planes que te sobrepasan. Y el agotamiento a veces no te deja ver esos planes. Los trabajadores que trataban de reconstruir el muro de Nehemías estaban agotados porque tenían que reconstruir el muro. El muro protegería la ciudad de los enemigos, pero a la vez tenían que soportar los ataques de los enemigos. ¿Saben lo que es estar trabajando y ver por encima de la pared que vienen los enemigos a matarte? Sí sabes. Tal vez nunca estuviste en un muro, pero ¿sabes lo que es tener que ir a trabajar y cuidarte que el compañero no hable mal de ti con el jefe? Que no te serruche en el piso. Que un lambiscón no consiga tu puesto y de pronto el jefe no valora tu esfuerzo porque prefiere las mejores piernas o el escote de la chica más joven. Tú sabes lo que es no poder ir a trabajar tranquilo y esperar que una daga te atraviese el corazón. Te agota, ¿no? Tú dices, un poco de paz, solo quiero trabajar, solo me estoy ganando el trabajo, el pan. Y sin embargo tienes que defenderte de los enemigos. Esto pasaba con Nehemías. Tuvieron que tomar una pala, un martillo y una espada en la otra. ¿Saben lo que es trabajar con una espada? ¿Quién alienta a esa gente? Nehemías sabe cómo. Nehemías les dice, acordaos, muchachos, sigan trabajando. Muy bien esa piedra. ¡Ey! Coloca mejor ese ladrillo. ¿Nunca has puesto un ladrillo en tu vida? Señores, qué difícil estar trabajando y estar pendiente de que no nos maten. Ok. ¿Les contaron sus padres acerca de la canción de Miriam? ¿Saben lo que digo? Señor, la de mariachi. No, la de Miriam. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. A esa la cantaron cuando cruzaron, sí. Durante, sí. Hecho a la mar. Quien los perseguía, jinete y caballo, hecho a la mar. Hecho. Los carros de Faraón. ¡Hey! ¡Hey! La, 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 la. ¡Vamos! ¡Más sabor! ¡Más sabor! ¡Vamos! La, 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 la. ¡Vamos! ¡Acordaos! Pedro dijo, vosotros sois piedras vivas. Vosotros sois piedras vivas. Y la palabra es, eres una piedra en silencio, eres una piedra viva. Tú puedes ser más cebot. Tú puedes vivir una vida de modo que el que te vea exija una explicación. ¿Cómo haces para estar alegre?
¿cómo haces para celebrar? La, 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 la. ¡Vamos! ¡Más amor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Se va! La, 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 la. Dale el aplauso al Señor de señores. ¡Más amor! No se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene, y el arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. De todos los líderes que han existido, Jesús, conforme relatan sus 4 biografías, era la persona más accesible, siendo quien era, siendo que era el Hijo de Dios hecho hombre, la persona más accesible que jamás existió. Él dejaba que todo el mundo se acercara a él. ¿Recuerdan ustedes cuando de niños tienen que haber tenido algún recuerdo o tienen que tener uno, que alguna vez no te invitaron a una fiesta, por ejemplo, a una boda, a una fiesta de 15, a un cumpleaños, y te enfadaste? O te habrá pasado a tu hijo. A mí me pasó de que quien yo creía que era mi mejor amigo, un día cumplió años el condenado y no me invitó. Hoy llegué a la conclusión, hablando de esto en el primer servicio, que a lo mejor coincidía con que yo tenía piojos en esa época. Y nadie invita a un piojoso al cumpleaños. Era el problema que teníamos cuando chicos. No había otra enfermedad. Con gripa te mandaban al colegio. Tenías tos, al colegio. Tenías fiebre, aguante, al colegio. Los piojos no, porque te echaban las maestras. Y las nenas tenían que peinarse con un peine fino para que salieran los extraños habitantes. Y sí, y coincidentemente acá a lo mejor yo tenía piojo, por eso no me invitaron. Sea lo que sea que te sientas un piojoso o no, yo recuerdo la sensación de la exclusión. Yo recuerdo sentirme rechazado. Y es algo horrible que te sucede de adulto, te sucede de pequeño. Ahora, que no te inviten a un cumpleaños, la vida te va forjando y te vas abriendo paso en el mundo adulto, y un momento que ya no te importa y dices, bueno, al cabo lo pude superar. Pero ¿qué si sientes que el Señor no te invita? Hay de los que literalmente van por la vida, aún siendo cristianos, sintiendo que el Señor nunca los invitó, que están colados en la fiesta del reino, que viven en el reino, pero nunca verán al rey, que son como los parias, las personas piojosas, los que no deberían estar cerca del homenajeado. Y vamos por la vida con esa amarga sensación. Cuando yo leo detenidamente las páginas de las Escrituras hebreas, lo primero que noto es que Dios llama a su pueblo, mi pueblo. Le dice a Israel, ustedes son mi pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios.
Pero luego agrega, y seréis luz para las naciones. O sea, el Señor está diciendo, te estoy iluminando para que también ilumines. Como una luna tienes nada más que un resplandor prestado, para que también puedas iluminar. Pero los hebreos se sintieron una élite. En algún momento se sintieron una casta especial y tomaron las escrituras y para no dejar influirse negativamente por la cultura, utilizaron la escritura para permanecer santos y separados del resto. Dijeron, ok, somos un pueblo linaje escogido, entonces veremos cuáles son las leyes que hacen que nos merezcamos semejante adjetivo. Y empezaron a cumplir ley por ley, y el que no cumplía una de esas leyes, lo segregaban, lo discriminaban, justificaban la segregación. Y esta palabra, estas escrituras, que debió haber sido el puente para que todo el mundo se acercara a Dios, se transformó en un arma para justificar la polarización, la segregación, la división. Y el que no cumplía las leyes entonces no era santo, no podía acercarse a Dios de ningún modo, no podía cualquiera entrar al templo. Han descubierto a la fecha letreros que todavía están allí escritos en su idioma original, que le decían a la gente, no pase de esta baranda, no atraviese más de esta barda si usted es gentil. Si usted no tiene la genealogía correcta, no entrará al corazón del templo. O sea, en otras palabras, no importa de qué tan lejos tú vinieras, tú no podrías entrar al templo si no tenías la genealogía correcta. Había una élite, un pueblo que decía, somos el pueblo escogido, no para iluminar, sino para segregar, para excluir, para dejar fuera. En cierta ocasión el apóstol Pablo, la Biblia narra que él llega al templo porque tiene que terminar un proceso de purificación. E iba a dar una ofrenda, iba acompañado con un gentil, con un mundano sería hoy. Pablo le dice al gentil, quédate fuera, yo voy a entrar al templo. Y la palabra dice que los amigos gentiles que estaban afuera se quedaron para que Pablo a la salida les contara la experiencia. Quedaron fuera para que Pablo después volviera y les contara. El episodio aparece narrado en el libro de los Hechos. Y algunos santos que estaban dentro vieron al piojoso que acompañaba a Pablo. Y entonces dice que algunos hebreos de Éfeso y de Asia, judíos, lo vieron y comenzaron a amotinarse contra Pablo. Convengamos de vuelta la historia. Pablo no hizo entrar a los gentiles dentro del templo. Bien pudo haberlo hecho, invitarlos, pero él no quería herir ninguna susceptibilidad. Así que los dejó fuera. Pero los que estaban dentro inventaron una mentira diciendo, Pablo sí hizo entrar al gentil. Y dice las escrituras en Hechos 21-28. Por Pablo, es el tipo o el individuo que anda por todas partes enseñando a la gente contra nuestro santo pueblo, contra nuestra ley, contra nuestro templo. Y además, el muy fresco trajo griegos al templo, profanando el lugar santo, llenándolo de piojos. Bueno, no dice eso la Biblia, pero es lo que quiso decir. Como resultado, toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, lo agarró a Pablo y lo sacó del templo a las rastras, e inmediatamente cerraron las puertas. El colmo. Inventaron una mentira que Pablo había metido un gentil dentro del templo, que todos se habían contaminado y ahora estaban impuros. Y la palabra sigue contando que ahí se genera un alboroto, una escaramuza, y llega la infantería de Roma y arresta a Pablo. Más tarde Pablo tendrá que sacar su ID de ciudadano romano para conseguir su libertad. Pero el mal rato no se lo saca a nadie, por gente que dice, estos tipos nos van a contaminar. Y este no es un tema antiguo que prescribió, es algo que sucedió y sigue sucediendo hoy mismo. De manera tal que Pablo tuvo que escribir, ahora ustedes, los hispanos, los gentiles,
la gente de color, los asiáticos, que antes estaban lejos, Dios los acercó mediante la sangre de Cristo. Estoy leyendo Efesios 2:13. Porque Cristo es nuestra paz. De todos los pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante la cruz el muro de enemistad, hablando de muros, Don Trump, que nos separaba. La cruz anuló los mandamientos, los requisitos, y lo hizo para crear de todos los pueblos una nueva humanidad, una nueva raza, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a todos los pueblos en uno solo, mediante la cruz. Y en la cruz se murió la enemistad. Él vino y proclamó paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Por eso todos tenemos acceso por el mismo Espíritu. Pablo lo deja claro en Efesios y dice, a ver, todo el mundo tiene el mismo acceso gracias a la cruz. Todo el mundo debería poder entrar al templo, entre otras cosas. El mismo acceso. Haga memoria o haz memoria la primera vez que te paraste fuera de una iglesia, esta o cualquier otra. La primera vez que realmente alguien te invitó, y estoy seguro que la primera vez te sentiste indigno y dijiste, yo no puedo entrar. Pero alguien te invitó porque la cruz es un puente, es una asesina de barreras. Eso es lo que es la cruz. Cuando yo pensaba en el domingo de resurrección, pensaba en inclusión. Nos incluyó a nosotros, a gente que no nos merecíamos. Uno dice, si alguien te lastimó, ve a la cruz. Y tú vas a la cruz, sí, alguien me lastimó, mi marido me fue infiel. Pero también el marido infiel tiene la misma invitación. Así que tú estás en la cruz, me metió los cuernos, y el que te metió los cuernos está al lado, sí, le metí los cuernos en la misma cruz. Tú dices, ¿me dices que los dos tenemos la misma posibilidad? Exacto, todos los pueblos. La cruz siempre une. La cruz hace que el traidor y el traicionado estén a los pies de la misma cruz. Tú dices, me estafó, un condenado me estafó, así que corre a la cruz y llora con él. Pero quiero que abran los ojos, porque es muy probable que si todo salió bien y si seguimos predicando como se debe predicar, quien te robó estará también a los pies de la cruz. La cruz nos une a gente tan disímil y diferente y diametralmente opuesta como somos los que estamos aquí. La cruz es acceso. Yo buscaba ayer la palabra acceso en el original griego. Pensé que iba a simbolizar puerta de entrada, rampa, lo que sea. Pero acceso significa audiencia con el rey. Audiencia con el rey. Todos pueden tener acceso con el rey. Piensa en el peor alcohólico que has conocido o que conoces. Ese alcohólico está a una oración de distancia de acercarse al Señor. Piensa en la persona más airada que conozca, esa persona que nació cruzada. Y esa persona que tú dices, no, ¿de verdad, Señor? ¿Desperdiciaste sangre en este? Bueno, tengo una noticia. Esa persona está a un paso de la cruz, a solo una oración de distancia de la misma cruz. El criminal más peligroso, el peor terrorista del mundo, Osama Bin Laden, antes de morir, pudo haber recibido a Cristo. Tú dices, no, después de lo que hizo, sí, después de lo que hizo. Y se pondrá peor, el peor jefe que conozcas o que actualmente tienes. Que tú dices, condenado, ya se va a morir, porque todo se paga, ya se va a morir, miserable. Yo te di ese jefe tuyo para que tú lo ilumines, para que tú seas templo, para que él se pueda congregar, sin tener que venir a la iglesia. Y se pondrá peor, porque la persona más narcisista que conoces, la más agrandada, el más racista, está en la misma cruz, a una oración de distancia. La persona más odiosa que conoces, a una oración de distancia. De hecho, tú estuviste en un momento a una oración de distancia. Tienes que recordar el día que pronunciaste esa oración. Señor Jesús, te recibo, ven a mi vida, confieso mis pecados.
Reconozco que soy pecador y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Ese día, una oración te acercó a la cruz. A la misma cruz de aquel que a lo mejor cree que se la merece. Entonces nuestras vidas son o imágenes de la cruz acogiendo a las personas para que tengan una audiencia con Dios. ¿Realmente hacemos gala a la palabra embajadores? ¿O somos el templo de Herodes, excluyendo a las personas mediante barreras y principios de segregación? O los excluimos o los incluimos. La cruz acoge, la cruz atrae, el templo de Herodes excluye. Los leprosos sintieron el toque de Jesús. Pudo haber sanado de lejos dando una palabra, sin embargo los tocaba. Leprosos gentiles, samaritanos, recaudadores de impuestos, pobres, oprimidos, paganos, pecadores, prostitutas, borrachos. Todos. El Señor los incluía. Y necesitarán la gracia. Necesitarán a un Cristo que los incluya. Un Cristo que diga: yo también morí por ti a pesar de todos los esfuerzos que hagas. Uno de los ejemplos más llamativos de la inclusión de Jesús, de esta antisegregación que tenía él, fue cuando Simón invita a Jesús a su casa. Simón era un fariseo, un rabino, que invita a Jesús a su casa. Y todos pensamos, bueno, fue una cena entre colegas. No lo ungió con aceite de oliva al llegar, no le dio para lavarse sus manos, no lavó sus pies, no le dio algo para tomar fresco. Simplemente esto se parece más a un interrogatorio que a una cena. Pero hay un plan más taimado de Simón. Dejará entrar a una prostituta, una ramera, una mujer que cobra por los favores sexuales que le dispensa a los caballeros. No era una invitada de honor, por cierto. Creo que Simón tiene un plan: hacer caer al maestro de alguna manera. ¿Te gusta incluir a la gente? ¿Eres famoso por sentarte con prostitutas, con borrachos? Yo te traeré una prostituta a tu mesa y veré cómo te comportas. Pero el maestro no hace nada. Es la presunta ramera la que hace algo. Se percata de que Jesús está sentado, han traído el pan, la comida, y tiene los pies sucios. Así que se las ingeniera. Ella trae un perfume, un alabastro de perfume. Nadie se pregunta cómo esta mujer puede darse esos lujos. Por lo bajo murmuran de que con lo que ella hace seguramente puede darse esos lujos y otros más. Pero esa mujer no trae el perfume para oler bien ella, sino que ella empezará a limpiar, a enjuagar los pies de Jesús con ese perfume. Y tampoco es quien ella para pedir una toalla. Entonces tiene una idea inmejorable. Se quita el tul, el manto, se desata el cabello y empieza a secar los pies de Jesús, que acaba de mojar con sus lágrimas y con el perfume. ¿Cómo una mujer como esa puede permitirse semejante escena? Y Simón observa. El maestro, el Mesías, el que se dice hijo de Dios, dejándose toquetear por una mujerzuela. Jesús sabe lo que está pensando su pésimo anfitrión. Y esto es lo que le dice: Simón, deja que te cuente algo. Simón dice: ok, nada me gustaría más. 2 hombres estaban endeudados con un banquero. Uno debía 500 monedas de plata y el otro debía 50. Como ninguno de los dos podía pagar, el banquero le canceló la deuda a ambos. Al que debía 500 monedas de plata y al que debía 50. Simón, tú eres un hombre inteligente, letrado por lo que veo. Resuélveme el enigma. ¿Quién de los dos crees que estará más agradecido con el banquero? Simón dice: supongo que el que debía más dinero. Así es, dijo Jesús. Y volviéndose a la mujer, pero sin dejar de hablarle a Simón, le dijo: ¿ves esta mujer? Ella vino hasta tu casa y tú no me has dado nada para lavarme los pies. Sin embargo, esta mujer me ha lavado los pies con sus lágrimas, con su perfume, y los ha secado con su cabello.
tú no me has saludado. Ni siquiera me diste un beso cuando llegué. Ella no ha dejado de besarme los pies desde que llegué y los ha besado aún antes de lavarlos. Tú no me has dado nada para refrescarme. Ella me ha calmado los pies cansados con perfume. Impresionante, ¿no crees? Es que a ella se le perdonó numerosos pecados y está muy agradecida. Si el perdón es mínimo, la gratitud es mínima. Simón, como la tuya. A continuación se dirigió a la mujer y le dijo: te perdono todos los pecados. Y eso hizo que todos los amigos de Simón, los religiosos como él, murmuraran: ¿quién se ha creído para perdonar a esta mujerzuela? Pero Jesús los ignoró y dijo: ve, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ese es el maestro que hoy celebramos que está vivo. Alguien que amaba las relaciones por encima de las leyes. Y yo creo que esto lo hacía Jesús porque él también conocía el rechazo en primera persona. Ahora, estoy seguro que los que estaban en esa mesa habían tenido por lo menos un par de noches con esa mujer en algún momento de su vida. Y se sentían avergonzados que esa mujer que pertenece a la otra vida oculta estuviera ahí. Todos esos habían estado desnudos con esa mujer. Nada más que ahora trabajaban de santos, era el día. Ahora se hacían la que no la conocía, que no conocía los sitios donde pernoctaba la dama. Por eso esa mujer les recordaba su propia miseria. Por eso segregamos, por eso hay hispanos que segregan otros hispanos. Porque ven otro hispano y les recuerda su propia miseria. Y en lugar de amar y de incluir, empieza radicalmente a excluir. Eso hacen los hipócritas. Como saben que tienen una vida oculta y algo que no pueden contar, entonces, no hablaremos de mi vida privada, pero sí hablaremos de la tuya. Y esa es la manera en que los Simón creen que tendrán entre la espada y la pared al Mesías. Lo que menos imaginan que el Mesías incluye. Seas prostituta, borracho, narco, Él te incluye. Dice: tú eres parte de mi reino. Eso es lo maravilloso. Las relaciones están por encima de las leyes. Y el Señor ama tenerte en sus brazos. Ama que te acerques a Él como estés. Tú dices: como estés. Con estiércol con los pies. Claro, Él sabe lo que es comer con estiércol con los pies. Él sabe. Él sabe lo que es la exclusión. Sabe lo que se siente y Él nunca te dejará fuera. La cruz junta religiosos y ladrones. Y ambos claman: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ambos tienen la misma audiencia con el rey. Te guste creerlo o no. La cruz hará que los predicadores y pastores de sanísima doctrina, con esposas que no se cortan el cabello, con la falda por aquí, accedan al cielo. Junto conmigo. Y contigo. La cruz nos unirá. La cruz te pondrá en la misma audiencia con el rey. Y nos incluirá a todos. Solo tienes que asegurarte que estés bajo la cruz correcta, donde está el Hijo. Oigan, esto que les contaré para irnos es una historia verídica que cada vez que yo la leo o la relato me impacta como el primer día. Un viudo muy rico tenía un hijo al que amaba profundamente. Era él solo con su hijo pequeño. Y entre otras cosas, el padre, este caballero, era un aficionado al arte. Y salía a dar vuelta por el mundo y solía comprar obras invaluables de Rembrandt, Monet, Van Gogh. Un día su hijo creció, el ejército lo enroló y fue llevado al frente de batalla. Al poco tiempo le llega un telegrama al padre que su hijo había sido abatido en la línea de fuego. Pocos meses después llegaría el cuerpo de su hijo en un ataúd envuelto en bandera. Pero el padre, dicen,
nunca jamás se sobrepuso, nunca fue el mismo. Y una Navidad que el hombre estaba pasando solo, golpean a su puerta y cuando la abre ve lo que parece ser un ex militar, por su porte, por su corte de cabello, y efectivamente lo era. Le dice al Señor que él fue el compañero de pelotón de su hijo, que estaban en el mismo sitio, en la misma trinchera cuando su hijo fue abatido. Y le dijo: su hijo me contó la afición que usted tenía por el arte, o que tiene. Así que me permití, cuando yo estaba allí con su hijo, hacer un retrato de él. No soy un Monet, no soy un Rembrandt, pero es lo más parecido que pude hacer. Estoy seguro que usted quisiera conservarlo. Ese fue el mejor regalo para el caballero. Estaba el hijo dibujado en un portarretrato, lo colgó sobre la chimenea y ahí estaba, entre todas las obras de arte, el retrato de su hijo, amateur por cierto, con una firma desconocida. Y finalmente un día el caballero murió y fue muy conocido en todo el mundo que los grandes coleccionistas se desesperaron cuando se anunció la subasta de las obras de arte que engalanaban las paredes de la mansión. Llegaron coleccionistas de todo el mundo, una subasta importantísima donde se alzarían con las obras de arte más preciadas. El subastador se paró delante de todos los coleccionistas que estaban allí, muy millonarios por cierto, y dijo: lo primero que será subastado será el cuadro del hijo del dueño de la mansión. Y los que estaban allí pensaron que era una broma, se miraron desconcertados. El subastador prosiguió y dijo: lo siento, pero la subasta comienza con este cuadro. Y la base para la subasta de esas obras de arte nunca son menos de $1.000.000. Para eso van preparados los que van. No es una venta de garage, son obras de arte. Así que el subastador dijo: ¿quién da $10 por el cuadro del hijo? ¿Quién oferta 15? Nadie. Levanta la mano un caballero de unos casi 70 años y dice: señor, yo no sé si podría participar. En realidad yo vine a curiosear. Era el jardinero de esta casa. Conocí al padre, conocí a la difunta madre, vi al hijo crecer. Así que quiero honrar de alguna manera el deseo del testamento de quien falleció, que dijo que tenía también que subastar este cuadro. Así que yo voy a ofrecer $15. No tengo más. Todo el mundo rió. El subastador dijo: ¿quién da 20? ¿Quién da 25? ¿Nadie? Vendido a los 15, a la 1, vendido en 15 a las 2, vendido en 15 a las 3, y repiqueteó el martillo. El caballero fue, se hizo del cuadro, y luego el subastador dijo: aquí termina la subasta. Y todo el mundo se enfadó. Dijo: ¿cómo que aquí termina la subasta? No, faltan lo más importante, faltan las obras de arte. No puede ser, dijeron los coleccionistas. Y el subastador leyó, se puso los lentes y dijo: es que según el testamento del padre, dijo, cuando subasten todas mis pinturas, comiencen con el dibujo de mi hijo. Aquel que se lleve a mi hijo, se lleva todo. Y aquel que se lleva a Jesús, se lleva la salud, se lleva la prosperidad, se lleva la sanidad, se lleva la vida eterna. Vamos, celebra, celebra, celebra el Rey. Que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin
Durante gran parte de mi vida yo reconozco que oculté segmentos de mi vida. Había momentos de mi vida que yo decidí editar y no contarlos de manera pública al menos. Y recuerdo que yo, el tiempo que censuré partes de mi vida, no lo hice por una cuestión de preservar la intimidad, sino para no avergonzarme públicamente. Entonces yo hace 20 años atrás no hablaba de mis complejos, no hablaba de mis anomalías, si las tenía, de mis limitaciones, no hablaba de mis celos, de mis envidias, sino que yo trataba de mostrar un modelo terminado a la gente, por, como les dije hace unas semanas atrás, justamente por miedo al rechazo. Yo decía, si me muestro tal cual soy, me van a evadir. Uno teme que si a uno lo terminan de conocer, uno va a producir adversión en la gente, como que nos van a hacer a un costado porque nos conocen tal cual somos. Yo siempre tuve miedo que me conozcan realmente, porque sé que no supero las expectativas, a lo mejor. Que la gente puede verme, en este caso a mí, como un predicador, como un tipo que siempre está feliz. Y a lo mejor tengo mis momentos que soy taciturno, que hablo poco. Y ustedes podrían decir, yo me lo imaginaba de distinta manera. Tardaría mucho en descubrir que uno se conecta con la gente a través de las debilidades, no de las fortalezas. Lo que te hace amar a alguien mucho más es cuando conoces sus puntos débiles, no sus puntos fuertes. Los puntos fuertes hacen que admires un poco a la persona, pero tarde o temprano te distancias, porque dice, bueno, él no pasa lo que yo paso. Bueno, este tipo vive en la tierra del siempre feliz y yo vivo en la tierra real. Pero cuando descubres que la persona que admiras sufre, se conmueve, se entristece, se enoja, se enfada, tiene suegra y todo lo malo que te podría pasar, tú empatizas y dices, mirá, a este le pasa lo mismo que a mí. Y ahí te conectas. Hasta es maravilloso ver una estrella de Hollywood comer en un restaurante común. A veces es noticia. Hace poco Tom Hanks entró a un In-N-Out por aquí cerca y fue noticia que les pagó el almuerzo a todos comiendo hamburguesas Tom Hanks, como si no pudiera comerlas. Pero de pronto uno se imagina que viven en un universo paralelo. Cuando hacen algo cotidiano nos conectamos. Sin embargo, los seres humanos pareciera que desconociéramos ese principio y continuamente estamos simulando hipócritamente aquello que no somos. Continuamente nos mostramos diferente al yo real, al que no queremos que descubran. Aun cuando nos relacionamos afectivamente, hay de la gente que se relaciona afectivamente a nivel superficial. Nunca uno puede profundizar. Y no te confundas, porque a veces los que más se ríen, los que más se sonríen, son los que más dolor ocultan. Los que más heridas tienen que no quiere que se las veas. Esto no significa que necesariamente el que ríe todo el tiempo es alguien que está dolido. Pero bien valga la aclaración, hay muchos que ríen y sin embargo lloran por dentro. Y la manera de disimular sus lágrimas y sus cicatrices es haciéndonos creer de que todo está bien. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Y la crisis, no, ya va a pasar. Y la enfermedad, bueno, ya se irá. Ustedes dicen, ¿qué persona de fe? A veces no es persona de fe. A veces tiene tanto dolor que no quiere dar pena, no quiere despertar lástima. Y entonces pone una barrera. Es muy difícil trazar puentes hacia el corazón de la gente. Hay gente que está tan dolida que levanta los puentes, cierra las compuertas de su alma y pone cocodrilos alrededor. Y tú no puedes llegar nunca conectas con la intimidad. ¿Por qué somos así? En algún punto todos somos así. No queremos que nos conozcan. Tememos decepcionar. Y entonces huimos y nos escondemos. Y vivimos a un nivel superficial. Nunca nos abrimos, nunca contamos, nunca buscamos ayuda, aunque la necesitemos. Y yo voy a las Escrituras y veo a un Dios que no promueve el ocultarnos, sino el salir. Adán, ¿dónde estás? Un Dios que llama a salir detrás de los arbustos. Abraham, tengo un llamado para ti. Moisés, Dios siempre está llamando, aunque estés detrás de un arbusto, frente a una zarza, en el patio trasero del desierto, cuidando las ovejas de tu padre. Siempre Dios te llama a que te pongas bajo el reflector. Y nosotros siempre estamos propensos a ocultarnos. Dios dice,
En el juego de la vida no es como las escondidas. En las escondidas se precia más el que se esconde que el que busca. En la vida del reino se precia más el que busca. Si no diría busquen primeramente el reino de Dios. Busquen, salgan intencionalmente. No vivas en la clandestinidad esperando que no se te descubra. Entonces la decisión es, ¿nos ocultamos o buscamos? En todos los órdenes de la vida. ¿Salimos a buscar la vida, a buscar el amor, a buscar el oficio, a buscar el ministerio, o nos ocultamos esperando que alguien nos encuentre? ¿Cuánta gente se queda sola por no tener una vida intencional de querer enamorarse? Tú le dices, ¿tú te quieres enamorar? Sí, pero la actitud es diferente. Ellos están como ocultos diciendo, algún día un príncipe me va a venir a rescatar. En ese caso, es preferible besar un par de sapos a ver si se convierten en príncipes. Vale más la que bese sapos que aquella que está esperando el príncipe encantado que llegue. Y a los varones les pasa exactamente igual, no solo en términos del amor, en términos del ministerio, en términos de emprender compañías. Y nuestra sociedad ayuda a crear caretas, falsificaciones para escondernos. Nuestra sociedad nos ayuda, nos pone etiquetas, nombres, títulos, y no son malas las etiquetas. No es malo un título universitario, no es malo tener tu propia casa, vestir bien si puedes. Lo malo es si todo eso son arbustos que tratan de ocultarte de quién eres. Hay personas que le quitas la ropa de calidad y no sabe qué hacer. Le quitas los filtros de Instagram y descubres que es la mamá de quien se saca fotos. Hay gente que ha hecho citas a ciegas así. Y fue el muchacho ilusionado, no sabe la chica. ¡Oh! Mira la foto. Y la busca en el restaurante y dice, no vino, está la madre, pero ella no. No es ella, sin filtro. Pero hay una vida real. Y cuando vas a la vida real, no puedes conectarte con filtros. Uno tiene que conectarse de manera real, auténtica. Y cuando uno va a la vida, conectarse de manera real, uno se siente vulnerable. Porque dice, van a conocer mis debilidades, van a conocer mis defectos, van a conocer mis puntos débiles y eso no me conviene. Y ahí es cuando volvemos a vivir de manera superficial, con caretas, escondiéndonos tras los arbustos de Pinterest, de Instagram, de la red social que sea. Y perdemos la habilidad de conectarnos realmente. A mí me sigue sorprendiendo la facilidad que teníamos los niños de hacer amigos en la calle, de formar dos equipos de manera inmediata. Entonces decíamos, ¿ustedes juegan para aquel equipo? ¿Ustedes juegan para aquel equipo? ¿Puedo jugar? Sí, ni el nombre le preguntamos y terminábamos amigos íntimos. Cualquier escenario para los niños era bueno para inmiscuirse y probar. Nosotros podíamos probar a ver qué tal nos va. ¿Qué nos pasa a los adultos? Que en algún momento de la vida, entre la cuna y la tumba, nos volvemos prejuiciosos, perdemos la curiosidad por contactarnos, nos volvemos más superficiales. ¿Por qué esa curiosidad de contactarnos, de relacionarnos, disminuye a medida que maduramos? Te diré por qué. Porque tenemos miedo a equivocarnos. Y no voy a decir por perfeccionistas, sino más bien por un tema de orgullo solapado. Nosotros nos preocupamos de relacionarnos y que nos dañen, de dar demasiada confianza, de que sea mal interpretado, y cada vez nos cerramos más y levantamos más muros. El muro no es un invento de Trump. El muro es un invento nuestro, de la humanidad de hace tiempo, para no equivocarnos. Dijo un famoso experto en creatividad, Ken Robinson, si no estás preparado para equivocarte, nunca vas a hacer nada original. Vas a perder la imaginación, nunca vas a escrutar lo potencial, nunca vas a decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no permitirte creerle a Dios? ¿Por qué no recuperar esa curiosidad, esa creatividad santa? ¿Por qué siempre estamos etiquetando a la gente? Jesús no etiquetaba a la gente. La gente veía a una prostituta, él veía a una hija del rey. La gente veía a un cobrador de impuestos vendido al imperio romano y él veía a un futuro discípulo.
La gente veía niños molestos, él veía niños del reino. Él nunca se dejó manipular por las etiquetas. Él se metió, ayudó a la gente diciendo, ¿por qué no? No se quedó de brazos cruzados. Pero por lo general, ¿por qué no nos arriesgamos? ¿Por qué no ayudamos? ¿Por qué no nos involucramos? Muchas veces uno trata de no involucrarse para que no te afecte. Y otra vez, en lugar de buscar a la gente, uno se esconde. Otra vez el instinto ancestral de Adán y Eva, que permanece en las escondidas cuando somos niños, permanece en la vida adulta. Te diré por qué. Se llama, dos palabras que le dan título al mensaje de hoy, para que no te lo olvides. Se llama riesgo calculado. ¿Saben lo que es el riesgo calculado? Es una frase que acuñó el gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tenían que planificar una misión. Alguien dijo alguna vez, hemos calculado los riesgos. Esto es el factor de lo que podría salir mal. En la ecuación podríamos perder nuestros soldados, o podríamos salir inocentes, o podríamos abortar la misión porque todo está mal, porque hay una emboscada, lo que sea. Entonces se pone en un papel cosas a favor y cosas en contra, y de ahí se saca un promedio que se llama el factor riesgo, el riesgo calculado. El riesgo calculado no es solo para la guerra, sino también para lo comercial. Vas a emprender una compañía y siempre hay alguien que te dice, vamos a calcular los riesgos. Si puede salir bien, si puede salir mal. Potencialmente miden si tu compañía, tu empresa prosperará o no. También esto se usa mucho en las universidades, se estudia los cursos, se llama gestión de riesgos. Entonces tú emprendes una compañía, tienes que gestionar posibles amenazas y peligros futuros para tu organización. Y está bien para la guerra, en términos militares, en términos comerciales y hasta en términos de estudio. Pero ¿qué sucede si toda la vida la miramos con el factor riesgo? Te vas a casar y dice, espera, todavía no medí los riesgos. Y el pastor está allí, estás en el altar y le dice al novio, estimado caballero, antes de preguntarle si será fiel en la miseria, en la escasez, en la miseria, en la riqueza, en la escasez, en la abundancia, en la salud y en la salud y en la enfermedad, debo preguntarle, ¿midió el factor riesgo? ¿Vio la cara de loca que tiene esta? Dese una vueltita, caballero. No, cásenos, dese una vueltita y mire la madre. Esta niña no vino en un ovni, no vino de Krypton. Esa es la mamá. Esa madre la parió, así que va a ser igual. Igual que la madre que la parió. Piénselo. ¿Y usted, señorita, le vio la panza al muchacho? Eso no es hipertiroidismo, eso es cerveza. Y no para, mirarle la panza al viejo. Por ahí va a venir la panza primero y atrás va a venir tu marido. Acuérdate, mide los riesgos. Nadie se casaría. Medir los riesgos para emprender algo. No lo voy a emprender porque mira si hay tormenta, mira si llueve, mira si hay una quiebra, mira si se dispara el dólar, mira si hay inflación, mira si me deportan. Mira, no puedes vivir con el temor potencial de lo que va a ocurrir. No se puede medir el riesgo en todo, porque no haríamos nada. Y el Señor habla de la milla extra, de sorprender al soldado que te pide que camines con él 1 milla y camines con él 2. ¿Qué gano con eso? No ganas nada, por lo menos inmediatamente. Pero empiezas a tener reconocimiento de Dios. Las puertas se te empiezan a abrir. Y un día el faraón se acuerda de ti. Hay un día el que compartió la cárcel contigo se acuerda de ti. He aquí uno que tiene a un Dios que le revela los sueños. Tráiganlo a la corte, a sentarse con los grandes. Pero ¿cómo se van a acordar de ti? ¿Y cómo se van a acordar de mí si no hemos corrido riesgos nunca? Si siempre hacemos lo que se espera que hagamos. Entonces tú arreglas un salario y eso es lo que le darás a ese empleado que llega exactamente a la hora que le pides y se va 1 minuto después de lo que le corresponde. Está en su derecho, claro. El sindicato lo ampara, claro. Pero te puedo asegurar que nunca tocará una vida, que nunca llegará más allá de lo que está haciendo ahora. Riesgo. Veamos que no corramos riesgos.
La vida es dar pasos. La vida es correr riesgos. No puedes decir, no voy a amar por si me lastiman, porque no amarás. No puedes decir, no voy a ir a la iglesia, porque por ahí el pastor termina siendo un hereje. Nunca te congregarás en ninguna parte. No hay certificado de integridad de los pastores. ¿Quién te dice que hay una iglesia perfecta? No existe, porque estás tú en la iglesia. Si fuera perfecta, no aceptarían gente como tú o como yo. Yo nunca me congregaría en una iglesia donde acepten a tipos como yo. Es que la vida sin riesgo es buena. Hay una palabra muy norteamericana que es seguridad. Y la venero, a mí me gusta la seguridad. Pero te diré algo, una vida demasiado segura termina siendo larga, abúlica, aburrida. Voy a las Escrituras y la vida sucede en el desastre, en las tormentas. Los personajes se forman en la lucha, en las caídas, cuando descubre que tenías la valentía para volver a levantarte. Nosotros nunca nos hubiésemos transformado en soldados si no hubiésemos vivido la esclavitud del desierto. El andar por el desierto, no tener nada, depender de otros. No nos hubiésemos forjado como nos forjamos. ¿Saben cuándo yo supe que estábamos listos para que Dios nos diera esta arena o el sitio que quería darnos? Cuando un montón de ustedes, sin ponerse de acuerdo necesariamente, empezaron a escribir, a llamar y a decirnos, pastor, no te preocupes porque a veces debemos congregarnos en el Pearson Park o tengamos que pedir una iglesia prestada. Vamos donde ustedes vayan, porque donde está la presencia de Dios, hasta debajo de un árbol, ahí estaremos. Cuando eso ocurrió, yo supe que Dios nos daría un templo, porque ya el templo no competiría con su presencia. Yo supe que habíamos madurado, por lo menos en esa instancia, que habíamos descubierto que lo sagrado nunca se nos volvería común. Ahí fue que entendí que estábamos entendiendo el verdadero evangelio. Voy a terminar con esto. En el primer libro de Deuteronomio hay una trivia, algo que es nimio, que casi se escapa, pero si uno lee con detenimiento sorprende. La Biblia narra que desde que ellos salieron de la esclavitud de Egipto, tardaron 15 meses hasta llegar casi hasta la tierra prometida. Lo diré otra vez. Técnicamente tardaron 40 años. Sin embargo, en 15 meses, en poquito más de un año, estaban ahí, cerquita de la tierra prometida, en el área transjordánica, Cades Barnea. Y allí se quedaron. Y encontraron un lugar donde había pasturas, riqueza agrícola. No era la tierra prometida, pero quizás ahí se acuñó la frase, no corramos riesgos. ¿Conocen aquello que dice, más vale pájaro en mano que 100 volando? Mejor malo conocido que bueno por conocer, dijo una chica que se casó. Esa frase se habrá acuñado en Israel. Esto no es la tierra prometida, Moisés. No, no lo es, tenemos que seguir camino. Pero está bueno. Ahí está el Jordán, hay agua fresca, hay pastura, hay riqueza agrícola, se puede sembrar, se puede cosechar. Y la Biblia narra que ellos se quedaron allí asentados, hicieron un sistema de leyes donde podían dirimir cualquier situación, crearon un lugar que sin querer estaban atrapados, sin saberlo. Y otra vez, como en las escondidas, era más lindo esconderse que salir, que buscar. ¿Para qué buscar la tierra prometida si te puedes esconder? Cuando uno se esconde, nunca llega a lo mejor porque se conforma con lo bueno. ¿Qué hay en tu vida que es bueno, que te está haciendo perder lo mejor? Lo malo uno lo deja rápido, y si es bueno, sí, allá me parece mejor, pero esto es bueno. Sí, ya sé que no es opa, pero algo es algo. Y ese espíritu conformista hace que Dios un día te tenga que decir lo que le dijo a los hebreos. Ustedes, capítulo 1, versículo 6. Fíjense una de las primeras órdenes que Dios le da a Israel. Ustedes han permanecido demasiado tiempo en esta montaña. A moverse.
marcha. Cambia la mentalidad. Vamos, a marchar, a moverse. No les dijo, váyanse de aquí que hay peligro. Es hora de irnos de aquí que hay hambre. Por fin nos vamos a un lugar donde hay agua. No, ahí había agua, había pasto, había todo lo necesario para vivir. Que es la peor tentación. Lo bueno, que no nos permite alcanzar lo mejor. ¿Para qué arriesgarnos? ¿Para qué creemos? ¿Para qué crecemos? ¿Para qué nos extendemos? ¿Para qué ensanchamos el sitio de nuestras estacas? Porque Dios dice, cuando le temes al riesgo, te quedas encerrado. Pero si dices el riesgo no es de Dios, yo voy a ir adelante, voy a emprender, Dios te bendice, Dios te amplía, Dios multiplica, Dios te llena. Alguien tiene que decir, amén, aleluya. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miren, no quiero robarles mucho tiempo, pero oigan esto, por favor. Hay una película que se las quiero recomendar. A ver, corríjame en inglés. The Village. Village. Muy bien, The Village. La aldea. La villa. Es una película que quiero que vean en algún momento. No sé si necesariamente con niños, pero es una película de suspenso, un thriller, donde ocurre todo durante mediados del siglo XIX. Es una época, obviamente, del 1800. Y cuando te metes en la historia, parecen que fueran menonitas. Hacen sus propios quesos, sus propios derivados de la leche, carnean su propia carne, siembran, cosechan. Y allí viven en una aldea. No hay contaminación, no hay televisor, no hay radio. No saben lo que pasa en el mundo. Dicen los adultos de esa aldea, es la manera de tener niños santos y puros. Las mujeres todas visten de largo, los hombres tapados, no pueden hablar con el sexo opuesto hasta que no sean grandes. Por lo general los padres deciden con quién se van a casar los hijos y arreglan los matrimonios de antemano. En la aldea hay pureza, nadie levanta la voz, todo el mundo reza, ora por los alimentos antes de ingerirlos. Se respetan las reglas, hay que ir a la capilla todos los días y encomendar el día al Señor antes de meterse en las labores del campo. Una aldea ideal para vivir. Hay un bosque frente a la aldea. Te arruinaré el final de la película, pero bueno, si no, no lo puedo contar. Igual véanla porque es maravillosa. Hay un bosque y no saben qué hay del otro lado del bosque. Porque los aldeanos más grandes cuentan que hay monstruos, hay una bestia en ese, o varias bestias en ese bosque, que atacarán a los aldeanos si los aldeanos se meten en el bosque. Y hay una suerte de tregua donde los monstruos dicen, no se metan en nuestro bosque, no nos meteremos en vuestra aldea. Así que el mito crece. No vayas más allá de lo que puedes ver. Al cabo la aldea hay todo, hay queso, hay leche, hay comida, hay carne, hay mujeres y hombres con los que te puedes casar, hay iglesia. A mí me hace acordar tanto a la iglesia cristiana. Aquí hay congresos proféticos, hay congresos apostólicos, hablamos todo igual, somos todos santos, acá no hay pecado. Y todo allá es todo mundano, es todo tinieblas. ¿Qué hay en el bosque? No sé, no vayas. Tú no los molestas a Satanás, Satanás no te molesta a ti. Gente que vive en tregua con el diablo, increíble. Hay gente que dice, yo gracias a Dios no me meto con el diablo y él no se mete conmigo. Ah, mira vos. Tregua con el diablo. No, es que yo no hago nada malo para que no se enoje. Así que él no me toca, yo no lo toco. Tú no lo atacas, él no te ataca. No, en esta vida no existe la neutralidad. O estás en un grupo o estás en el otro. No existen los grises en la Biblia. La Biblia dice que cuando los demonios hallan un lugar vacío, vienen con 7 peores y se posesiona peor. Lo cual dice la teoría de que no existe el vacío en las cosas espirituales. No hay vacío. O está lleno de Dios o está lleno de demonios. No hay vacío, no hay grises. No hay algo como, soy neutral, no le hago mal a nadie. Está lleno de demonios. La Biblia lo dice, si encuentran un lugar vacío, viene con 7 peores y lo ocupa. Vacío y adornado. Puedes poner la mesa que quieras, el centro floral que quieras, estará ocupado antes del amanecer. Alguien tomará tu corazón. Y estos aldeanos creen que tienen una tregua con las bestias. La cosa es que alguien un día tiene que cruzar el bosque porque necesita ayuda. Es una niña ciega. Y cruza el bosque en busca de ayuda sanitaria.
y no hay monstruos, al menos no reales. Y esta niña del siglo XIX se topa con un paredón, es un muro gigantesco. Y trepa, y ahí está el freeway con cientos de autos. Resulta que no era el siglo XIX, sino el XXI. Resulta que no era el año 1800, sino el 2000 y tantos. Resulta que era la era moderna. Y unos aldeanos inventaron una villa donde no hubiera contaminación, haciéndole creer a la generación que todo lo de allá contamina y es mejor quedarse acá. Y para el final de la película te sorprendes de que es la vida real hoy. Me pregunto, temo, ¿cuántos de nosotros vivimos con mentalidad de aldea? Con mentalidad de doctrina santa, y lo único que hacemos es querer no contaminarla cuando hay gente que está dada vuelta en la ruta pidiendo ayuda y nosotros sacamos el celular para filmar. ¿Viste lo que pasó? ¿Viste cómo aquel se emborrachó? ¿Viste aquel cómo está perdido? Y sacamos el celular o nos quedamos de brazos cruzados. No sé dónde fuiste criado, de donde yo vengo. Hay que ayudar. Yo vengo del país donde el por favor, el permiso y el gracias son las palabras que necesitas para abrirse camino en la vida. Y el ayudar es la palabra que necesitas para abrirte camino en el reino de Dios. Aplaude, celebra, dile: esa es mi iglesia, esa es mi iglesia. ¿Lo crees? ¿De verdad que lo crees? ¿Lo crees? Es un río que no